Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de la Lonja Tech. Soy Rocío Díaz, la directora de la Lonja de la Innovación. Y para quien no lo conozca, la Lonja de la Innovación es una iniciativa de la Autoridad Portuaria de Huelva en colaboración con Telefónica para el apoyo al emprendimiento y la innovación en la ciudad. El objetivo principal que tiene la Lonja es la búsqueda de soluciones que nos ayuden a mejorar la operativa del puerto y, por ende, de todas las empresas que operan en él. Y entre las muchas actividades que realizamos, pues hoy nos encontramos con una nueva edición de las Tech Talks, donde hablamos con un referente en alguna especialización de tecnología y que nos pueda dar pues todo su conocimiento, ¿no? Y para el día de hoy vamos a hablar de la Big Data y la inteligencia artificial. Para ello contamos con Pedro Alarcón. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Un placer estar con vosotros esta tarde. Un placer a ti porque seguro que vamos a aprender muchísimo de toda tu experiencia. Para hacer una pequeña entrada, decir que Pedro Alarcón es el gerente responsable del Centro de Telefónica I+D en Granada, donde lidera Telefónica Tech. Él es ingeniero informático por la Universidad de Granada, doctor en bioinformática por el CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, todos sabemos, ¿no?, la importancia de la Big Data para la mejora de la toma de decisiones, pero ya que te tenemos hoy aquí, pues nos vamos a centrar más en la actividad deportiva y en el alto rendimiento de los deportistas. Así que, por mi parte, Pedro, ¿qué te parece si nos haces una presentación y nos pones un poco al día, ¿no?, de todas las novedades que están surgiendo en este ámbito? Pues me parece estupendo, Rocío. Vamos a ello, si os parece. ¿Vale? Bueno, antes de nada, agradeceros a la Lonja darnos este espacio para contar estos proyectos, esta actividad que hacemos en Telefónica que nos apasiona y además creemos que es totalmente una tendencia tanto tecnológica como de negocio. Probablemente a muchos de vosotros os guste el deporte, lo practiquéis o lo disfrutéis como aficionados. Y lo que no sé, y voy a intentar hoy ilustraros o dar una pincelada de todo lo que la tecnología está afectando e impactando en el mundo del deporte para bien, para concebir y disfrutar el deporte tal y como hoy sucede. Nosotros desde Telefónica, obviamente no somos una organización deportiva, lo que sí hacemos es apoyar con nuestras capacidades tecnológicas a todas estas organizaciones, atletas, clubes, estadios, a estar en las últimas tendencias del uso de la tecnología, del Internet de las cosas, del 5G, de la inteligencia artificial y del Big Data, como bien decía Rocío. Voy a empezar haciéndolos una pregunta que, bueno, si estuviéramos en un auditorio físico, digamos, presencial, os lo preguntaría en persona, pero os lo dejo como una reflexión. ¿Vosotros habéis preguntado alguna vez qué es un superatleta? Se nos puede venir a la cabeza, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? O Alcaraz, o alguno de estos grandes ídolos que tengáis en vuestro deporte de referencia, ¿no? Bueno, Rafa Nadal es un deportista top en muchos aspectos. Se puede mirar como títulos, como longevidad de su carrera deportiva, pero vamos a ir a un dato muy anecdótico. Si os gusta el tenis, hace un par de años, en la final del Open de Australia, jugaba con Medvedev y en el tenis, que no es muy de mostrar estadísticas, se arriesgaron a lanzar un sistema basado en inteligencia artificial que hacía una predicción de quién iba a ganar el partido. Entonces, cuando ya se estaba encarando el último set prácticamente, la probabilidad que daba este sistema de inteligencia artificial para que Rafa ganara el partido era del 4%. Finalmente Rafa ganó el partido y ganó el Open de Australia. Bueno, os podéis imaginar las mofas en redes sociales, ¡buah, la inteligencia artificial, qué chapuza, esto no sirve para nada! Bueno, en realidad funciona perfectamente. Lo que faltó fue el concepto de probabilidad. Lo que estaba dando ahí el sistema era una probabilidad. Que algo sea improbable no significa que sea imposible. Y lo que pasó es que un superatleta como Rafa Nadal hizo lo imposible, lo improbable, lo hizo posible, ¿vale? Ganó algo que todas las casas de apuestas y todos los aficionados daban por imposible. Eso es lo que el aficionado concibe como un superatleta, hacer de lo improbable lo posible, ¿vale?
Si nos vamos a las primeras, mira, esta foto os dejo como adivinanza, es una de las primeras maratones olímpicas, si no la primera, recuerdo, los Juegos Olímpicos de Estocolmo, en Suecia, en 1912. Esto eran los maratonianos, imaginad ahora cómo son, ¿no? Imaginaos a Kipchoge. En 1912 esa maratón se corrió en 2 horas 36:54, un tiempo hoy día muy accesible a muchos runners amateurs, ¿eh? Bueno, amateurs que se les da bien, ¿vale? Pero esta es una marca muy, muy floja para un profesional. Kipchoge batió el récord del mundo en Berlín en 2:01. ¿Qué ha pasado en menos de 100 años, o bueno, en 110 años, para que se baje el tiempo en 35 minutos? Porque la raza humana, como seres biológicos que somos, no hemos evolucionado, incluso podemos haber evolucionado en algún aspecto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha podido bajar ese récord en 35 minutos? Bueno, la explicación tiene que ver mucho con tecnología. De hecho, un detalle de Kipchoge que algunos apreciaron, que cuando corre lleva ahí ese bultito. Ese bultito es un sensor de glucemia que le permite conocer cómo su cuerpo está consumiendo la energía que tiene y cuándo debe alimentarse en consecuencia, ¿vale? No digo que todo sea gracias a la tecnología, hay muchos factores en juego y ahora los veremos, pero sin duda la tecnología está siendo determinante. Es tan determinante que la diferencia en el alto rendimiento entre un atleta y un superatleta se estima en un 1% de media. Pero vemos situaciones, como por ejemplo algo que vivimos muy de cerca en Telefónica, el ciclismo, ¿no? Donde en una gran vuelta, después de estar pedaleando, si juntamos todas las etapas, ¿no? De las 20, 21 etapas que se disputan, los ciclistas están el primero tarda en completar esas etapas, por ejemplo, Giro de Italia, 90 horas y 1 minuto 47 segundos. Quedarte fuera del podio, ser cuarto, es decir, no llevarte la gloria, para un ciclista puede estar muy bien, pero no sales en la foto, es estar a 2 minutos 38. Eso es menos de un 0,1%. Ahí están los límites del rendimiento. Ahí es donde un atleta intenta ganar, en ese 0,1%. No estamos hablando de los 35 minutos que vimos antes. Eso es una visión histórica en el tiempo. Estamos hablando de lo que es el deporte de máximo nivel, el deporte élite hoy día. De hecho, hay situaciones como estos Juegos Olímpicos donde en una carrera de una regata de piragüismo, la foto finish tuvo que distinguir esa puntita de la piragua porque el tiempo, si os fijáis que ahí marca exactamente el mismo. O sea, era indistinguible saber quién había ganado mirando solo el tiempo. Se tuvo que recurrir a esa foto. Ahí estamos hablando de una diferencia menor de 0,01%. ¿Qué significa esto? Pues que los datos, la tecnología, es un activo más que el deportista tiene a su disposición. Y si no lo usan, que muchos todavía les está costando usarlo, la consecuencia que tiene es una pérdida de competitiva. Y una pérdida del 0,1% significa alejarte del top. Y esto se usa a todos los niveles. Vamos a ver un vídeo, por ejemplo, muy curioso de Ricky Rubio, que es el jugador en blanco que está en el centro del campo, que va a hacer una defensa sobre un jugador top de la NBA, que es James Harden. Vamos a ver un poco si os gusta el baloncesto y a ver si apreciáis algo extraño en el vídeo. Series to begin, the 5-4 matchup in the Western Conference. The winner of this one will match up against the winner of the Clippers and the Warriors. Bueno, se ha detenido un poco. Voy a ver si puedo avanzar hacia el frame donde... Bueno, básicamente lo que hace Ricky Rubio es situarse para defender, para evitar que James Harden enceste el balón, se sitúa en el lateral, más bien en la parte de atrás de James Harden. Parece que en vez de defenderle lo que está dejando es que pase a tirar, ¿vale? Esto sucedió en la NBA y puso locos a todos los periodistas. Dijeron, ¿pero qué hace? ¿Qué defensa es eso? ¿Qué mal, ¿no? ¿Qué mal lo hace? Ricky Rubio después en la rueda de prensa posterior tuvo que aclarar algo muy sorprendente y es que Ricky Rubio usa los datos y conoce esta estadística.
La estadística es que en los últimos años en la NBA por lo menos en todas las competiciones en general profesionales de baloncesto, cada vez más los partidos se ganan por los tiros de 3. Los tiros de 3 están cambiando la forma en la que se juega el baloncesto y jugadores como James Harden son buenísimos en tiros de 3, no fallan. Entonces, bloquear a James Harden y bloquear los tiros de 3 es determinante. ¿Qué hace James Harden cuando tira un tiro de 3? Da un pasito hacia atrás y tira. Y ahí no suele fallar. ¿Y qué hace Ricky Rubio? Obstaculiza el paso hacia atrás. Le impide, le molesta, no le toca, no comete una falta, pero James Harden, el vídeo lo podéis buscar en YouTube, James Harden no tiene más remedio que entrar a zona, tirar de 2 y falla, ¿no? Esa defensa está basada en datos y tiene toda la lógica cuando uno entiende que el deportista maneja estos datos, ¿no? De hecho, bueno, deportes como el tenis, como el fútbol, ya empiezan a estar rodeados de equipamiento, de cámaras, cámaras con algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es capturar toda la información que se genera durante el partido y ponerla a disposición de los entrenadores y de los jugadores para con esa inteligencia mejorar su juego, ¿vale? Esto ya ocurre, aunque no lo veamos, en prácticamente todos los deportes de élite del mundo. Y ese dato, por supuesto, tiene un precio. Y ese dato ha generado toda una industria que alimenta algoritmos, que alimenta estadísticas que se ven en televisión y un sinfín de casos de uso que hoy día pues están revolucionando la industria del deporte. Aquí hay un vídeo, pero como vamos a intentar ver, bueno, básicamente es esto, después intentaremos ver otros vídeos porque parece que se corta un poquito, ¿vale? Vale, no creamos solo que a los deportistas se les monitoriza cuando juegan. Hoy día los deportistas, veremos luego el caso de Carolina Marín, que onubense de pro, ¿no? Que se monitoriza incluso cuando duerme. Para el deportista de élite es clave la recuperación, el descanso. Necesitan saber que cuando duermen mal, ¿qué está pasando? Porque eso les impide recuperar adecuadamente. Imaginaos el día de antes de un partido o cualquier tipo de molestia que uno puede tener. Pues eso se monitoriza y se tiene en cuenta tanto para entrenar como para competir. Hay una película que no sé si es ya antigua, creo que es del año 2011, un poco, bueno, ya se considera casi un clásico, que se llama Moneyball, con Brad Pitt, que es muy inspiradora porque introduce todo el tema este de los datos en el deporte y en particular en el béisbol, ¿no? Está inspirada en un caso real de un entrenador que generó lo que se llama en la metodología de Sabermetrics. Sabermetrics consiste en usar datos empíricos de partidos, estadísticas, para generar inteligencia. En este caso la inteligencia era cómo tener un equipo con un bajo presupuesto que ganara partidos. Y en este caso ganara la liga, ¿vale? Pues este hombre, no quiero hacer spoiler, desarrolló ese método, pero ha habido después otras películas que han ido en esa línea, porque lo que estamos contando ahora es bastante obvio, pero hace 10 años, pues no todos los deportistas supieron ver o organizaciones deportivas supieron ver la importancia del dato, ¿vale? De hecho, a donde queremos llegar es a un contexto donde, a ver si se actualiza la diapositiva, donde hay una relación directa entre los ingenieros. Aquí estamos viendo al equipo de ciclismo en pista de Estados Unidos, el equipo olímpico, con un ingeniero, podría ser informático, podría ser teleco, podría ser físico, donde le está explicando cómo los datos de sensores están afectando o están revelando cierta técnica de salida de curva pues, que no es óptima, ¿no? Son dos mundos, esta foto o este vídeo es muy ilustrativo porque son dos mundos totalmente diferentes que hablan un lenguaje diferente juntos en torno a una tecnología intentando mejorar y ayudar, ¿vale? Este es el cambio que se está produciendo en las organizaciones deportivas de hoy día. En general, damos por sentado que vivimos ya en un mundo digitalizado y conectado. O sea, que el dato está en formato digital y que estos datos se generan por medio de sensores, por medio de vídeos, pero que están conectados a Internet y que se puede entrenar remotamente y recibir datos de forma remota, eso lo vamos a dar por supuesto, aunque no siempre es el caso, ¿no? En realidad, lo que está pasando
es que la innovación, entendida como una forma diferente de hacer las cosas para mejorar, unida a ciertas tecnologías que llamamos exponenciales, como la inteligencia artificial, todos habréis oído hablar de ChatGPT, etcétera, y otras tecnologías muy revolucionarias como blockchain, robots y todo esto, están haciendo que la industria del deporte cambie radicalmente, tanto para los atletas como para los aficionados, como para las marcas. Si bien es cierto que ciertas organizaciones, ciertos atletas todavía no están preparados para ese cambio, necesitan capacidades y ayuda para embarcarse en esta nueva ola. Y aquí es donde nosotros entra el papel de Telefónica y otras empresas tecnológicas que estamos intentando ayudar a los atletas para embarcarse en estos cambios, ¿no? Como decía, afecta a todas estas facetas. Ahora voy a empezar hablando, si os parece rápidamente, de lo que es rendimiento de los deportistas, ¿vale? Nosotros tenemos proyectos de referencia con unas cuantas organizaciones deportivas. Los más conocidos quizás son pues, nuestro trabajo junto al equipo Movistar Team de ciclismo y el trabajo junto a Carolina Marín y su entrenador y cuerpo técnico también, Fernando Rivas y Guillermo. En ambos están usando, en ambos casos, los datos, la inteligencia artificial, todos estos algoritmos para ser mejores deportistas y tener mejores resultados. También estamos colaborando con Movistar Estudiantes, con la Academia de Rafa Nadal en Mallorca o con la Federación de Atletismo Española. La base de todo esto, como decía, son pequeños porcentajes de mejora. Y hay un método, o sea, hay una base que es clave en esto del deporte para entender lo que se llama, en general yo creo que en la vida, el método de ganancias marginales. Si vosotros creéis que una mejora de un 1% es muy poco, si uno mide lo que hace cada día en la actividad que sea, dices, hoy solo he mejorado un 1%, ¿vale? Y esto lo hacemos consistentemente cada día del año, es decir, elevamos 1,01, ese 1%, a 365, el resultado es 31,18. ¿Vale? O sea, ese efecto exponencial es clave para entender cómo mejorar a los deportistas incorporando pequeñas ganancias tecnológicas en su dieta, en su equipamiento, en todo esto, ¿no? En cambio, si empeoramos un 1% cada día, nos vamos a cero en un año. Es decir, tenemos que vigilar las dos cosas, que no empeoramos poco a poco, de una forma casi imperceptible y que ganamos de una forma a veces casi imperceptible. No olvidemos que esto es una ecuación donde tenemos, por supuesto, los datos, la tecnología, pero tenemos que tener a las personas en el centro. Esto siempre se dice, las personas en el centro, pero realmente las que usan la tecnología, las que lo aplican, da igual lo sofisticada que sea la herramienta, son personas. Personas que la usan dentro de una serie de procesos. Entonces, cuando mejoramos estos procesos, imaginamos un proceso de entrenamiento, un proceso de adaptación a la altura, un proceso de recuperación tras una lesión, todos esos casos de uso se plantean en el deporte de élite. Al final, esto es lo que da resultado, mejoras en los resultados. No son los elementos aislados, no es la tecnología o las personas son las que lo consiguen, es esa conjunción de datos, tecnología y personas mejorando procesos asociados al deporte. Hoy día, por ejemplo, en ciclismo se mide todo, es un 360 completo, desde la parte de nutrición, biomecánica, psicología, absolutamente todo está medido, controlado, bien para mejorar o bien para detectar cuándo puede haber problemas, ¿vale? Hay tres grandes bloques de rendimiento deportivo con los cuales se trabaja en tecnología. Por un lado, mejorar el rendimiento, hacer un entrenamiento más inteligente, no necesariamente más duro, sino más inteligente. Saber bien por qué se entrena, cuánto no significa que sean sesiones interminables, sino hacerlo eficiente para mejorar objetivos muy precisos y muy medibles. Herramientas que usan, por ejemplo, clubes de fútbol para diseñar estrategias de cómo abordar un partido, o la propia Carolina Marín cuando se va a enfrentar a una de sus rivales con las que se suele enfrentar recurrentemente. Y por último, tecnologías que están orientadas a prevenir lesiones o recuperar lesiones, porque hoy día la longevidad de la carrera deportiva es clave. Los deportistas tienen un periodo muy corto donde están en el top
y hoy día buscan soluciones que le hagan permanecer más tiempo en activo en el top. Entonces, esto es muy importante, prevenir lesiones y recuperar bien de esas lesiones. Vamos al ejemplo rápidamente del ciclismo, donde el equipo lleva consistentemente aplicando Big Data desde hace 5 o 6 años. Una de nuestras mayores alegrías en estos 5 años fue cuando Alejandro Valverde ganó el campeonato del mundo, ese mayor arcoiris. No digo que fuera por el Big Data, pero ahí estamos muy cerca de él con herramientas y demás y nos sentimos especialmente orgullosos de ese logro. Detrás de ese logro hay, por supuesto, mucho trabajo de todo el equipo Movistar Team, del propio Alejandro, sin duda, y muchos datos. Si más o menos conocéis el ciclismo, pensamos que los datos que hay en torno al ciclista son estos, ¿no? La potencia, la cadencia, la velocidad, la frecuencia cardíaca, la ruta, pero en el fondo es como una piedra que uno la levanta y hay muchísimos más datos de los que uno cree, ¿no? Datos fisiológicos, datos de análisis de laboratorio, datos del tiempo, simulaciones previas a la etapa, datos de pruebas con las bicis. O sea, la cantidad de datos, los millones de datos que se generan para preparar una gran vuelta es totalmente abrumadora. Con eso, esos datos, digamos, serán los ingredientes para preparar varias recetas, varios casos de uso, desde mejorar la preparación de cronos, hacer analíticas personalizadas del rendimiento o evaluar cambios que tienen en el equipamiento cuando, por ejemplo, cambian de proveedor de los cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues cómo eso le afecta. Todo absolutamente se nutre de esos datos que se van generando y por eso es muy importante que en la organización deportiva haya una disciplina para generar datos. Esto no puede faltar porque es como si dejas al algoritmo ciego, digamos, cuando no generas esos datos, cuando no los subes a las plataformas, todas estas herramientas pues no funcionan. Entonces, ahí el equipo ha hecho un esfuerzo muy importante en tener esas disciplinas. Y nosotros nos ha tocado evitar esto que estáis viendo en la pantalla. O sea, no podemos darle a un deportista cosas que nadie puede entender. O sea, esto no son ingenieros, no son físicos, ni se pretenden que lo sean. Por tanto, tenemos que ir a cosas muy intuitivas, que a lo mejor ya ocultan una complejidad detrás muy grande. Por ejemplo, poner un semáforo en verde cuando el ciclista está ok en rendimiento. Y dice, bueno, pero ¿qué significa? Detrás de ese semáforo en verde hay muchos algoritmos, mucho cálculo, pero es lo que necesita un manager para decir si ese ciclista está en condiciones o es adecuado para la próxima carrera. ¿Vale? Hay que hacer esa traducción del lenguaje y traducirla y visualizarla en las herramientas adecuadas. ¿Vale? Eso es muy importante. No me voy a detener aquí, pero bueno, hay un problema precioso que aborda los datos, que es ese equilibrio entre entrenar duro y fatigarte demasiado. Cuando tú entrenas muy duro, lo habéis experimentado cualquiera que practique deporte, mejora tu condición física, pero al mismo tiempo aumenta tu fatiga. Entonces tienes que encontrar, o los ciclistas y estos deportistas de deporte agonístico que se llama, tienen que encontrar ese equilibrio entre el entrenamiento duro que mejore su rendimiento, pero sin agotarles demasiado y sobre todo cuando están en fechas muy cercanas a una competición, de tal forma que un ciclista tiene un pico de forma un par de veces o 3 veces al año y ese pico de forma tiene que coincidir exactamente con el día que comienza la competición. ¿De acuerdo? Veamos, bueno, ya en esto nos estamos acercando casi a la Fórmula 1. No es Fórmula 1 porque la normativa del ciclismo impide que se envíen datos en tiempo real desde la bicicleta al coche, no porque no se puede hacer. Entonces, esto es otro debate muy interesante de hasta dónde tiene que llegar la tecnología, hasta dónde la tecnología tiene que ayudar al atleta. Hay circunstancias, sobre todo con el equipamiento, donde se han puesto límites claros. No se pueden usar estas zapatillas, no se puede usar este traje de baño, no se puede usar esta pelota. Todo esto para no desvirtuar, digamos, el deporte y el espectáculo, ¿no? Y que sea un fair play en todos los sentidos. Pero muchas veces las organizaciones intentan buscar esas zonas grises, y lo vemos continuamente en la Fórmula 1,
donde cuando la normativa no está clara, pues ahí están los ingenieros para aprovechar esa incertidumbre. Y bueno, el ciclismo, pues ahí ha sido muy claro. No se pueden transmitir datos en tiempo real desde una bicicleta a un coche, y con eso pues se limita un poco la capacidad que desde el coche se podría tener para influir en las decisiones que tiene el ciclista delante. Vamos con nuestra amiga Carolina, que es un ejemplo no solo de deportista y persona, sino también de deportista que aplica la tecnología de manera rigurosa. Nosotros siempre decimos que Carolina juega los partidos antes de disputarlos. Fernando Rivas, que es su entrenador, ha desarrollado un método de entrenamiento muy, muy basado en datos, por el cual, vamos un poco al contenido, por el cual cada partido que juega Carolina lo digitalizan en forma de eventos, es decir, todos los golpeos de volante en las diferentes partes del campo quedan registrados en ficheros que posteriormente analizan, ¿vale? Este análisis es lo que le sirve a Carolina para preparar un partido muy personalizado para ella y para el rival con la que se va a enfrentar, de tal forma que ese análisis busca encontrar las fortalezas de Carolina frente a esa rival, fortalezas que muchas veces están ocultas en los datos. Para eso están los algoritmos, para encontrar esos patrones que no son obvios a simple vista, que Carolina muchas cosas ya las conoce porque ella es la que disputa los partidos y por tanto muchas cosas no hay ni que explicárselas, pero hay otras que sorprenden porque están ocultas en los datos, ¿vale? Entonces, el equipo de Carolina lleva muchos años generando estas trazas digitales de absolutamente cada partido que juega Carolina. ¿Qué problema tienen? Pues que esa traza digital de un vídeo hasta ahora están generando a mano. A mano significa con el ratón haciendo clic, clic, clic en cada evento, ¿vale? Un partido de 40 minutos de Carolina le llevaba 1 hora y media de anotación por parte de uno de los entrenadores en su casa con su portátil. Imaginaos cuando está en un campeonato que va jugando día tras día. O sea, era absolutamente un cuello de botella. Y para eso, pues, vino la inteligencia artificial al rescate. Entonces, aquí tenemos un vídeo que os quiero... Bueno, esto es lo que os decía de que la extracción manual 1 hora y media. Y lo que hicimos es implementar varios algoritmos de inteligencia artificial que analizan directamente el vídeo. El primer algoritmo lo que hace es detectar partes del cuerpo humano para distinguir un poco los tipos de golpeo, las posiciones que tiene Carolina. Y el segundo, bueno, no sé si se ve. Y el segundo, si vemos el V3, bueno, me lo pone el V2, muy bien. A ver si se ve. Y en el V3 es la versión que analiza todo el contexto del partido, incluyendo pues las líneas del campo para detectar si el volante sale fuera o no, dónde están las jugadoras, dónde está el volante, incluso cuando la inteligencia artificial es capaz de trazar el volante incluso cuando sale de la pantalla. O sea, si el volante va muy alto, no sé si podemos reproducir el vídeo. El volante sale a veces del foco de la cámara y la inteligencia artificial es capaz de volver a encontrar el volante en toda esa imagen donde hay personitas, donde hay caras que se pueden confundir y hacer esa traza completa, ¿vale? Esto parece una cosa como muy básica, pero en realidad tiene un impacto enorme de cara a la cantidad de información que generamos para alimentar las herramientas de análisis que utiliza Fernando y Carolina, ¿vale? Bueno, no se ve, pero en el vídeo se ve cómo se hace un seguimiento completo del volante y de las dos jugadoras, ¿vale? Hay otro proyecto muy interesante que estamos haciendo con la Federación de Atletismo, en concreto con Marcha Atlética, que va orientado a monitorizar de forma precisa todos los movimientos del tren inferior, es decir, las piernas de un marchador o marchadora. ¿Por qué? Primero porque la marcha tiene unas normas que si se incumplen en cuanto al tiempo que los dos pies están sin contacto con el suelo o la flexión de la rodilla cuando el pie toca el suelo, que si se incumple implican descalificación. Y esto a día de hoy se hace de forma visual. Los jueces lo miran y
y te pueden amonestar sin ningún tipo de herramienta objetiva para hacerlo, ¿no? Simplemente por el criterio y la experiencia del juez. Entonces, la federación en esto quería mejorar la técnica de sus marchadores para asegurar que no hay infracciones por estos motivos, y para ello la Federación de Atletismo hemos desarrollado una serie de herramientas precisamente para que puedan hacer una monitorización muy precisa de la marcha atlética. Algo parecido hemos hecho en eSports, pero en este caso con la Academia Movistar Riders. Para los que no hayáis visto muchas competiciones de eSports, esto no son 4 frikis jugando en casa, ya son competiciones que llenan estadios como el Nido de China, que lo llenaron pues hace un par de años antes de la pandemia, para una competición de League of Legends, uno de los juegos más jugados, ¿no?, de eSports, y nosotros trabajamos con el equipo de Movistar Riders para analizar todos esos datos, y también un aspecto muy interesante, y es que muchos de estos gamers han pasado de jugar en su casa solos a de repente jugar en un estadio, ¿vale? No es lo mismo jugar solo que jugar con 50.000 personas mirándote. ¿Y qué pasa cuando te miran 50.000 personas en vivo? Pues te empiezan a temblar las manos. Entonces, eso, si te tiemblan las manos con un mando en el que haces 30 movimientos en 5 segundos, empiezas a jugar peor, ¿no? Entonces, hicimos un proyecto muy bonito. Bueno, aparte de usar todos los datos de League of Legends para seleccionar jugadores con mucho potencial, etcétera, usamos un sensor de monitorización de electroencefalograma para detectar qué ocurría en el cerebro a nivel de estrés, ansiedad y una serie de parámetros, qué ocurría en el cerebro de los gamers cuando jugaban con presencia de público en auditorios, ¿vale? Y bueno, aquí vemos un par de señales de este electroencefalograma, que es un dispositivo que lo puede comprar cualquiera, que se llama Emotiv. Y aquí vemos cómo se iban disparando las diferentes ondas, ¿no?, cerebrales relacionadas con la tensión, con el estrés, en unas condiciones u otras, ¿no?, cuando comenzaba la partida, cuando estaban preparándose, etcétera. Fue un análisis muy interesante para trabajar ese aspecto psicológico de manejar la presión del público, ¿no? Y bueno, ya yéndonos rápidamente a la parte de industria del deporte en sí, es un ecosistema muy complejo. O sea, hay muchos actores, ¿no? Están los proveedores de equipamiento, de tecnología, los atletas, los clubes, los sponsors, las organizaciones que tienen los derechos de retransmisión. Realmente tendríamos que dar varias charlas para cubrir todos los casos de negocio posibles, ¿no? Pero por simplificarlo, diría que hay como 3 ejes principales, ¿no? Lo que afecta a deportistas, o bien sea élite o amateur, los clubes, las organizaciones y el aficionado. En deportistas hay una serie de modelos de negocio que ya están funcionando, desde las apps hasta los sensores que te venden junto a una suscripción recurrente, a plataformas sociales. Ahora vamos a ver algunas. Bueno, apps de entrenamiento, seguro que habéis usado alguna vez alguna de estas. O bueno, aquí había un vídeo de una de ellas, pero ya os lo pondré en los comentarios. Sensores como este anillo de Oura que mide variabilidad cardíaca, un parámetro que mide Carolina también en su sueño para ver cómo has descansado, si hay algo que te está inquietando, si tienes ansiedad o estrés por algún motivo, que viene con una app. El anillo lo compras, es caro, pero es que además tienes una suscripción mensual que es lo que asegura ingresos recurrentes al fabricante del dispositivo, y no se concibe un dispositivo sin un buen software asociado. Esto es muy importante. No es venderte solo el cacharrito, sino tiene que llevar una aplicación con sus correspondientes algoritmos que sean top, ¿no? Plataformas por ejemplo, el ciclismo. Esto en la pandemia hubo un total auge de este tipo de plataformas donde puedes desde casa con equipamiento conectado competir con otros que están en sus casas con equipamiento conectado, hasta tal punto de que en Swift, por ejemplo, la plataforma más conocida de ciclismo online, digamos, pues hay competiciones como si fuera el ciclismo de la calle, digamos, ¿no? Bueno, y aquí distinguir los eSports que hemos mencionado antes con lo que son deportes virtuales o escenarios virtuales donde en realidad se practica deporte físico del deporte, pero en un entorno virtualizado. Son diferentes, ¿no?
no confundirlo. En clubs, aquí hay muchísimas casuísticas, pero no olvidemos que hay dos objetivos principales. Cuando uno acude a un estadio, por ejemplo, lo principal para el club es mejorar la experiencia de esas personas que han pagado una entrada, a veces bastante caras, por estar ahí. Y segundo, una vez que están dentro, incrementar el negocio que sucede además de la entrada. O sea, por eso hay una serie de despliegues, de canales de monetización dentro del estadio, como pueden ser los restaurantes de comida, merchandising, etcétera, que los clubes intentan incrementar, pero también añadiéndole valor a la experiencia de ir al estadio. Y aquí os voy a contar, yo creo que va a ser ya la última, tengo una diapositiva más, pero aquí si queréis lo dejamos por si hay preguntas. Un caso de uso muy relevante es en los Orlando Magic en la NBA, pues tenía un problema, que es que, bueno, hay 41 partidos de la temporada y los abonados en la NBA, cuando compran el abono, compran el asiento físico, o sea, ese asiento es de esa persona durante esa temporada, ¿no? Pues asisten de media a 12 partidos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la mayoría de los partidos no van. Entonces, ¿qué pasa? El asiento de abonado, que suelen ser los buenos, se quedan vacíos. Y la experiencia, eso arruina la experiencia del que va a ver un partido y dice, pero si está esto medio vacío, hay muy pocos. Y a los jugadores tampoco les gusta jugar con poco público alrededor, ¿no? Porque además se quedan vacíos los buenos, los que están muy cerca de los jugadores, los que se ven, ¿no? ¿Y qué hicieron los Orlando Magic? Algo que parece muy intuitivo, pero cuando lo hicieron fue bastante revolucionario, que es inventar el Magic Money. Magic Money era un programa de puntos de que tú como abonado, si no vas a un partido, se lo dices al club vía su web, su plataforma, y el club lo que hace es sacar tu asiento para ese partido a la venta, para cualquier otra persona que quiera comprar una entrada. Y a cambio te devuelve dinero, pero en modo Magic Money. El Magic Money son como unos puntos que puedes gastar en las tiendas, te puedes comprar una camiseta, te puedes comprar comida en el próximo partido, o sea, lo reinviertes dentro del club, ¿vale? De esta forma conseguían llenar toda esa parte, aprovechar los asientos vacíos, o sea, los conseguían vender, entre comillas, 2 veces, hacer que la gente se concentre en la parte baja, con lo cual la parte de arriba no la tenían que atender con personal, estaba cerrada, digamos, no la tenían que iluminar, no tenía que haber limpieza ahí, con lo cual hacían más eficiente el gasto en el partido y digamos que todos contentos, ¿no? Eso fue un éxito que cuando lo fueron a monitorizar en los KPIs de negocio, los indicadores de negocio, pues hubo, o sea, $1,5 millones de dólares apareció ahí de repente, mucho más engagement, o sea, mejoraron un montón de KPIs de negocio. Pues esta es la forma de pensar dentro de una organización deportiva, ¿no? Cómo usar la tecnología a favor para mejorar o para bien e inventar diferentes casos de negocio, ¿no? No me voy a detener más, simplemente, bueno, deciros que cualquiera que vea el fútbol, lo que veáis hoy día está lleno de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando dan el goal probability en un partido de la liga, que pone by Microsoft, eso es un algoritmo de inteligencia artificial. Prácticamente cualquier estadística que veáis puesta en pantalla, cuando veáis un partido de lo que sea, suele haber algún algoritmo por detrás, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, cómo no, el mundo del deporte se ha metido también en la parte, lo que se llama Web3, todo el mundo cripto, NFTs y demás. Y hay una plataforma que se llama socios.com, hay otras muchas, pero en el fútbol esta es de las más conocidas, que lo que intenta es acercar más a los fans, a los clubes, por medio de programas de tokens, ¿no? Que dan como un Magic Money que os he contado antes, pero más en el día a día para que gracias a esos tokens que gana el aficionado, por ejemplo, si vas a un partido, te dan tokens, si tuiteas una foto del club te dan tokens y al final con esos tokens los puedes canjear por experiencias, digamos, exclusivas o premium dentro del club. Es una forma de fidelización. Y bueno, aquí lo dejo, no sé si me he pasado mucho del tiempo, pero bueno, pues espero que os haya servido un poco de inspiración y para tener el contexto de lo que está ocurriendo y bueno, cualquier pregunta me decís. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante y veo que hay preguntas que ahora pasaremos a contestarlas.
Pero bueno, enhorabuena por el trabajazo que estáis haciendo, porque la verdad que el mundo del deporte está cambiando mucho y como decías al principio, ¿no? Vemos que los deportes cada vez son más físicos, ¿no? Y esa mejora y todo eso gracias a la mejora del rendimiento que también se está consiguiendo a través de la tecnología. O sea que la verdad que cada vez podemos disfrutar de esto de un mayor espectáculo. Voy a leer, ¿vale, Pedro? Para que estamos todavía en tiempo, vamos bien y podamos contestar preguntas. Mira, aquí Inés nos pregunta que cuál puede ser el futuro y hacia dónde va el avance de la analítica de datos en el mundo del deporte. Porque ahora mismo se está llevando todo esto a nivel de deportes profesionales, pero que cómo va a afectar a los deportistas amateurs. Aunque creo que en parte lo has respondido con tu presentación, pero bueno. Sí, a ver, consideremos el deporte de élite, el deporte amateur como el deporte de élite como una avanzadilla de lo que luego ocurre en el deporte amateur. De hecho, eso es lo que ocurre en la mayoría de los deportes cuando alguien empieza a practicar un deporte, pensad en el que queráis, fútbol, ciclismo. Cuanto más lo practicas, más te quieres acercar a cómo lo hacen los profesionales. O sea, hay un modelo de imitación y eso afecta a toda la tecnología y a todo el negocio en torno a esto. Claro, ¿no? Imaginaos los chavales con las zapatillas, que todos quieren tener las de Messi, los ciclistas todos quieren tener un potenciómetro en su bici y eso se va extendiendo poco a poco al software, ¿no? Entonces, hay claramente un futuro por sensores cada vez, por generación de datos, siempre veamos los datos emparejados a los algoritmos, ¿vale? Sensores cada vez más pequeños, más integrados tanto en el equipamiento como en el cuerpo del atleta. Hoy día tenemos parches biointegrables que los pones, son flexibles y te analizan, por ejemplo, el sudor en tiempo real y a partir de la composición del sudor te dicen qué tipo de electrolito te falta, cómo te estás hidratando y eso, imaginaros, ¿no? La revolución, eso por no hablar de otros más invasivos, incluso que ha habido incluso hasta píldoras que se han ingerido para medir la temperatura interna del cuerpo porque eso tiene un efecto claro en el rendimiento, ¿no? O sea, ahí hay una tendencia clara, por un lado, a la miniaturización del dato. O sea, el dato tiene que estar, la cuestión es hacerlo de la forma menos intrusiva y más conectada posible para el deportista, ¿vale? A partir de ahí, vemos una tendencia clara en que se usen software y herramientas, además muy intuitivas, con unas visualizaciones muy espectaculares para mejorar, tanto por los atletas como por sus entrenadores. Esto es importante. Cuando uno empieza a practicar deporte a un cierto nivel, es cuando recurre a un entrenador. Y si un atleta está muy convencido de la tecnología, pero su entrenador no lo está, esto no va a evolucionar bien, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos cuerpos técnicos que poco a poco vemos, yo lo he notado en 5 años, como de discutir en muchos casos lo de la tecnología, bueno, esto no se sabe muy bien para qué sirve, vamos a ver, esto tal, a considerarlo ya una herramienta que tiene que estar en la mochila, ¿no? Y bueno, pues esto sería, ¿no? Y bueno, en referente a esto, ¿estáis notando que hay cada vez más tendencia por parte de los entrenadores o todavía hay mucha reticencia para Sí, contactar con vosotros a la hora de empezar a trabajar más con los datos que con su propio pensamiento o su propia experiencia, ¿no? En el entrenamiento? sí, a ver, sin duda el cambio, o sea, hay tecnologías que han llegado para quedarse, por ejemplo, el tema de los potenciómetros en ciclismo o en clubes profesionales, por ejemplo, vemos el tema de los petos, estos famosos de entrenamiento para controlar las cargas. Eso, digamos, hay tecnologías que son para los clubes y la organización como muy directas de integrar, porque no alteran tanto su día a día. Es como algo que es como comprarte un mueble nuevo o un coche nuevo. Pues yo sé conducir, ahora el coche que tengo es más potente, más bonito, más cómodo, pero es un coche al fin y al cabo. Realmente lo que está costando más, de mi punto de vista personal, es adecuar los procesos para que la tecnología esté insertada dentro del proceso. O sea, no hacerlo todo igual, pero tengo una herramienta mejor o más, sino realmente voy a cambiar la forma en que hago las cosas para incorporar la tecnología, ¿vale? Por ejemplo, el sueño.
pues voy a cambiar la forma en la que duermo y descanso en función de lo que el sensor que me dice ese dato de cómo he descansado me está diciendo, ¿vale? No por una percepción de que el deportista se despierte un día, oye, hoy no me siento bien, hoy he dormido mal. De hecho, mira, una cosa muy sencilla, muy simple y muy obvia, que antes no ocurría. Los ciclistas, cuando están en una gran vuelta, van por muchos hoteles, pues hoy día van con sus propias almohadas, ¿vale? Los ves a todos bajarse del autobús con sus almohadas. Y dice, bueno, pero todos habréis notado cuando habéis ido a un hotel y no encajar con la almohada que te ha tocado. Y dice, uff. Entonces, ese detalle, o la temperatura de la habitación, que la habitación esté a 3 grados más de lo que tú sueles dormir, es clave para el día siguiente. Eso es entonces, todo eso al final se hace con datos, ¿vale? Integrando tecnología y cambiando el proceso. Eso es lo que yo creo que está costando, pero bueno, se está poco a poco, nada ocurre del día a la noche. Muy bien, muy bien. Pues tenemos más preguntas. Andrés Garrido, bueno, creo que dice, los deportes individuales está claro porque el deportista está detrás y lo consiente, pero los deportes de equipo se pueden entrar en las zonas grises de control. Supongo que esto lo había escrito cuando estabas hablando del tema del equipo de ciclismo, ¿no? Creo que tiene que venir por ahí esta pregunta. Sí, bueno, el ciclismo es un deporte curioso de equipo porque son equipos, pero al final gana uno, ¿no? O sea, todo el equipo en realidad trabaja para el líder. Entonces, toda la carrera es un juego de optimización de esfuerzos para que al final el líder esté en la posición para dar el último esfuerzo y ganar. Eso es poco, pero lo que vemos en otros equipos, en otros juegos de equipo, como el fútbol, que hemos hecho proyectos de analítica, por ejemplo, con el Granada o con el baloncesto, es que primero hay una cultura de club, el individuo es menos importante en el sentido del esquema, del método, y es más importante bueno, es verdad que cada entrenador tiene su metodología, pero para el entrenador, cada club, cada jugador cumple una misión individual y luego hay una estrategia de equipo en general. Para una cosa y para la otra hay datos, ¿vale? O sea, hoy día las plataformas de datos te dan algoritmos de cómo está jugando el equipo a nivel de equipo. O sea, por ejemplo, a nivel ofensivo, te dan y ellos son los que les toca ir bajando eso a nivel individual o no. Es verdad que es mucho más complejo ese análisis y de hecho hay empresas que ayudan a los clubes a hacer esos análisis porque no es algo... Ya necesitas equipo de data scientists, de ingenieros que estén ayudándote a analizar la complejidad del juego en equipo, pero se está haciendo de forma también rutinaria. Bien, es cierto que sobre todo en deportes como fútbol o baloncesto, que son los que más presupuesto vienen teniendo, ¿no? Claro. Yo creo que un poco, hablando del tema del ciclismo, ¿no? Un poco como comentabas, la importancia que tiene su equipo, al final creo que puede pasar un poco como con la Fórmula 1, ¿no? Que la importancia, aquí no se le da tanto a la importancia al equipo, sino que se le da a un individuo y ahora cada vez más importante que hay un equipo detrás más potente para que pueda mejorar estos números, aunque al final gane uno, ¿no? Nos centramos más en el equipo. Efectivamente, o sea, en esos casos, digamos, el que gana, y a veces pues un poco injusto por cómo se comunica, ¿no? Todo, el que gana en realidad es una pieza del equipo, es la pieza visible del equipo, pero por usar el caso que tú has mencionado de Fórmula 1, imaginaros, bueno, y ya estáis viendo lo determinante que es tener un buen coche, lo determinante que es todo el mantenimiento, la operación del coche en carrera. Detrás de eso, pues hay un equipo de ingenieros y un equipo de personas súper numeroso y al final al que se vea el piloto, ¿no? Descorchando el champán. Entonces, yo creo que cada vez hay que ver más a los equipos de esa forma y a los equipos donde hay un líder de esa forma, ¿no? Que detrás hay mucha gente, incluso en fútbol, ¿eh? O sea, un Messi o un Ronaldo no juega igual en cualquier equipo y eso se ve, ¿no? Tienes que estar bien rodeado, no solo de jugadores, sino de toda esa plantilla de técnica y herramientas para poder brillar. Entonces, bueno, eso es algo con lo que hay que lidiar, bueno, sobre todo los que están en los equipos y no son los que salen todos los días en las fotos, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos más preguntas. Angie Morán nos
hablamos de la monitorización en el descanso. ¿Qué puede decirnos sobre los datos en la alimentación del deportista? Es cierto que se ha nombrado eso, ¿no? La parte de entrenamiento, que es muy importante. Se ha nombrado también el descanso, cómo se monitorizan ya los deportistas mientras que duermen. Pero a nivel de alimentación también estáis trabajando con el control a nivel metabólico. Sí, es verdad, no lo he mencionado, pero eso es un factor clave. El tema nutricional, tanto en la preparación, en el entrenamiento como en la competición, es fundamental. Hace poco no había mucha tecnología para monitorizar, por ejemplo, cómo un deportista consume carbohidratos o grasas y cómo se diseñan los menús, como hoy día se hace. Hoy día lo que come un deportista está perfectamente planificado teniendo en cuenta parámetros fisiológicos del perfil metabólico del propio deportista, porque un plátano a mí me puede tener un efecto en mi cuerpo diferente a ti. Entonces, todo eso se mide, o sea, se mide en laboratorio y se adecua el menú, la dieta que siguen los deportistas a eso, ¿vale? También en función al tipo de entrenamiento que se va a hacer. No es lo mismo hacer un entrenamiento de resistencia que un entrenamiento de fuerza y a otros parámetros como puede ser pues, tener una enfermedad o cualquier otra. Esto hoy día se está haciendo y lo importante, o sea, todo el tema de los menús, eso va muy controlado por nutricionistas, pero lo importante es que se está teniendo ya feedback de la alimentación a través de sensorización. Eso diría que estos parches de glucosa que llevan muchas personas diabéticas también, pues ahora en el deporte son cada vez más habituales, ¿no? Y bueno, nosotros en Movistar Team, por ejemplo, hemos trabajado mucho en ese aspecto, sobre todo en investigar cómo cada ciclista consume la comida y la bebida que se le da durante la competición. Los famosos bidones que beben, barritas y todo eso, ver cómo cuál es el mejor momento en el que deben comer en la carrera, porque no es lo mismo comer cuando te quedan 10 kilómetros para llegar a un puerto, según vaya tu organismo, que cuando vas a empezar. Entonces, hemos hecho esa calibración, bueno, dirigidos por Pachi Vila, que es el director de rendimiento del equipo, esa calibración basada en datos de cuáles son los momentos óptimos para que el ciclista se alimente, ¿no? Teniendo en cuenta el perfil metabólico de cada uno. Eso es muy interesante, la verdad que es todo un campo que está ahora en pleno desarrollo. Qué bien. Además, bueno, supongo que también ahora hay una tendencia, ¿no? De que todos, como dicen los deportistas amateur, que cada vez pues se cuidan más, ¿no? Todo esto pues estará teniendo mucha repercusión también a nivel amateur, pero esto ya es una pregunta que te hago yo. ¿Esta tecnología se puede adquirir de una manera fácil para cualquier persona que quiera, o sea, trabajáis con dispositivos inteligentes que pueda adquirir cualquier persona que quiera empezar a controlar todos esos parámetros o tendremos que irnos, digamos, a otra gama de fabricantes para conseguirlo? No, la mayoría son dispositivos, además, tipo wearable, e incluso la mayoría intentan evitar las certificaciones sanitarias, con lo cual no son dispositivos médicos en muchos casos, con lo cual los puede adquirir cualquiera. Es verdad que los más específicos no sueles comprar el Corte Inglés, tienes que buscarlos por internet, como este anillo de Oura que os he mencionado, bueno, hay muchos otros, pero ya son disponibles para cualquiera. De hecho, ese es precisamente el negocio. Si estos dispositivos solo los pudieran comprar 1000 atletas en el mundo, las empresas no estarían interesadas en desarrollarlos, ¿no? Los desarrollan porque esperan una base de decenas o cientos de miles de personas comprando esos dispositivos. Y la clave ahora es que el software, como insisto en esto, el software que se le está dando es tan fácil de usar, que es tan intuitivo, que cualquiera puede usarlo siempre y cuando sepa para qué. O sea, es decir, ¿por qué te estás comprando un sensor de glucosa? Como todos los deportes, hay gente que como intenta ir por encima de lo que en realidad necesita, ¿no? Pero el que lo compra con un sentido, yo creo que puede ser cualquiera, siempre y cuando pues eso, sepa muy bien por qué lo va a usar y por qué lo necesita. Vale. Pues tenemos también aquí una pregunta de Fernando Monsalvete que nos comenta: ¿esta inteligencia artificial se vale de datos que se generan a través de sensores? ¿Está el deportista accesible a llevar todo tipo de sensores para la adaptación de estos?
Es una buena pregunta de Fernando. A ver, por eso es importante el punto de que los sensores sean lo mínimamente intrusivos posible. Hay sensores tradicionalmente que, sobre todo los sensores que van adosados al cuerpo, que pueden suponer una auténtica molestia, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso de las bandas de pecho en el ciclismo, ¿no? Donde en el ciclismo cogen la ropa de ciclismo, los maillots, y pesan 10 gramos. O sea, una cosa apretada, mojada en el cuerpo, te va a molestar y va a afectar a tu rendimiento. Entonces, por un lado está el lado de la comodidad, eso es fundamental y cada vez vemos los sensores más integrados en la ropa y más, digamos, cómodos e imperceptibles, eso está ayudando muchísimo. Otra cuestión es si al atleta psicológicamente le gusta que le estén midiendo. Esto, pensad que el deporte es vuestro trabajo por un momento. Imaginaros que os ponen un sensor o que trabajáis en una oficina y os ponen un sensor para ver cuántas horas estás mirando la pantalla y cuántas horas estás mirando, o sea, tu trabajo y cuántas horas estás en YouTube, ¿no? Y pensáis que seguro que me van a castigar si no hago bien, si no estoy tantas horas. Pues esa mentalidad puede pasar, bueno, y pasa, ¿no? En muchos atletas dices, bueno, esto, ¿qué me quiere fiscalizar con el sensor? O sea, ¿por qué me lo pones un sensor para dormir? Es que piensas que no voy a dormir. Entonces, ¿cuándo cambia la cosa? Cuando se dan cuenta que esto les mejora como deportistas, como personas, que les previene lesiones. Entonces, ahí es cuando son ellos los que demandan usar los sensores, usar la tecnología, ¿vale? Pero les tienes que enseñar el valor, como todo en la vida. Si no les muestras el valor y piensan que es una cosa impuesta, que se las has puesto por medir algo que nunca van a saber para qué, lo más probable es que lo rechacen. Entonces, muy importante ese punto de Fernando de para convencer tienes que demostrar valor primero. Totalmente. Pero al final, bueno, es como todo, ¿no? Cada vez que hay que hacer un cambio, la resistencia al cambio siempre cuesta al principio y generalmente siempre es para mejor. Claro, pero no todo el mundo lo ve al principio, ¿no? Y no todo el mundo se esfuerza en enseñar por qué se hace ese cambio. Eso es lo importante. Empezar a decir, oye, este cambio verás. Y cuando se dan cuenta que ocurre, que es verdad, que lo que han incorporado realmente les está mejorando, ahí cambia todo. Ya tienes, en vez de una resistencia, pues una alianza, ¿no? Muy bueno. Bueno, cambiando un poco de la parte de la ponencia, cuando nos has puesto el vídeo de la parte de atletismo, hablabas que empezaste a trabajar con esta parte para ayudar a evitar el tema de infracciones, ¿no? Por la dificultad, ¿no? De que una cámara pues, pueda decir, si el tiempo es el mismo, se pueda saber quién es el ganador o si ha habido algún tipo de incidencia. Viéndonos a un tema más conocido por todo el mundo, o sea, ¿crees que este tema de infracciones pueden hacer que esta inteligencia artificial mejoren a lo mejor el funcionamiento del VAR? Porque ahora mismo el VAR, aunque tiene una parte de inteligencia artificial o que se utilizan cámaras, ¿no? Al final sigue siendo una interpretación de una persona y sabemos la controversia que da, ¿no? Y todos los problemas que sigue habiendo. ¿Crees que o sabéis ya si alguien está trabajando o estáis trabajando en cómo finalmente se podrá conseguir que no haya una interpretación a juicio? Bueno, esto en general es un debate interesante en cualquier uso de la inteligencia artificial. Hoy día, por temas éticos y también por temas de seguridad, se tiende a que los sistemas de inteligencia artificial no funcionen de forma totalmente autónoma. Porque tal y como está concebido el VAR, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más simple, el ojo de halcón en el tenis, donde dice si la pelota bota dentro o no. Cuando ves la foto, aquello es clarísimo. O sea, el algoritmo podría decir si ha entrado la pelota o no, pero sin embargo lo dice un juez que ve la imagen. A veces esa introducción de un elemento de persona no es por incapacidad de la inteligencia artificial, sino por el mantenimiento del control del proceso, ¿vale? La tecnología, en muchos casos, yo creo que falla menos que las personas en cuanto al juicio, ¿vale? De hecho, tú pones al VAR funcionando solo, con un árbitro funcionando solo, y no tengo el dato, pero me atrevo a decir que puede hacerlo bastante bien la inteligencia artificial. Pero el poner una persona, que haya un juicio humano al final, que no sea, digamos, una máquina la que decide, tiene una parte, yo creo que de implicación ética, de seguridad, de control, que es muy importante de cara al uso de la inteligencia artificial. Yo estoy seguro que si falla,
la inteligencia artificial no es porque falle el algoritmo, es porque le faltan datos de entrenamiento directamente, porque a lo mejor no se han podido desplegar todas las cámaras que necesita o todas las tecnologías, muchas veces los campos no son todos iguales, pero bueno, ya en Qatar se hizo un experimento con un fuera de juego y es que aquello era milimétrico, o sea, era una cosa totalmente, no sé si la tecnología del VAR de aquí de la liga es exactamente la misma que se usó en Qatar, pero lo de Qatar era, vamos, tenía los modelos 3D de los jugadores, no sé si os recordáis que esos modelos, esa tecnología, vamos, puede haber una persona al final que diga sí o no, pero es poco. Pero fijaros que el VAR es algo que en lo cual hay una persona al principio que decide si se va a ir al VAR o no, y al final si decide lo que o sea, se le deja, se le intenta un poco quitar protagonismo a la parte tecnológica que hay dentro, recubriéndola de personas al principio y al final, pero al final yo creo que puede ser bastante más autónoma de lo que se le está haciendo, ¿no? Pues sí, la verdad que tienes razón. Bueno, buena respuesta. Y bueno, Pedro, a mí me gustaría saber de todos los casos de uso o que nos has nombrado o con los que has trabajado, ¿cuál crees que es tu favorito? ¿Cuál crees que es más complejo o os ha costado más trabajo, digamos, que sea un éxito? Qué pregunta un poco complicada. A ver, cada uno tiene sus complejidades y sus cosas que nos han encantado. A mí personalmente me gusta mucho el ciclismo y al final, después de tantos años trabajando con el equipo, pues casi desarrolla amistad con las personas, con lo cual, para mí, personalmente el ciclismo me apasiona por todo lo que tiene detrás y lo sencillo que parece y lo complicado que en realidad es. Ahora bien, en cuanto a algo realmente sorprendente que yo creo que no estamos en España poniéndolo en valor, es lo que hace Carolina. O sea, el bádminton en Asia es como el fútbol aquí. Entonces, tener a una jugadora española jugando en ese nivel, que ha tenido 2 lesiones tan graves como dos ligamentos cruzados de rodilla lesionados, que antes, eso hace 10 años, era directamente retirarte del deporte. Te echaba de la carrera profesional. Entonces, tener a Carolina como ganó el otro día en el top, con esa tecnología y esa disciplina y ese trabajo que le pone, a mí me sigue admirando. O sea, una persona además tan joven, ¿no? Sin duda. Y luego, bueno, pues deportes que nos han gustado, por ejemplo, el proyecto que hicimos con fútbol nos gustó mucho porque acabamos de empezar en esto de analítica deportiva y hay empresas muy grandes dedicándose a esto 100%, entonces un equipo tan pequeño trabajando con un club de primera, pues la verdad nos dio mucho orgullo de estar ahí, ¿no? Con el Granada, ¿no? Eso fue antes de que descendiera, o sea, no, que lo diga, pues ahora está en segunda. Bueno, cada proyecto conservamos ahí y la Federación de Atletismo es un proyecto maravilloso porque además tanto Raúl Chapado, que es el presidente de la federación, que es totalmente un visionario tecnológico, como Juan Carlos, que es el entrenador, que es una persona muy senior que lleva muchísimos años en el atletismo español y es admirable porque dice, esto parece que es cuestión de edad, pero ves a una persona de tantos años en el atletismo, cómo abraza la tecnología, lidera, busca artículos científicos, es algo que dices totalmente admirable, ¿no? O sea que cada uno tiene al final su parte interesante. Es un campo también, os lanzo para aquellos que os queráis estéis buscando una vocación y os gusta el deporte, la tecnología, os lo recomiendo totalmente porque da muchas satisfacciones. Pues sí. Pues bueno, Pedro, ya hemos un poco pasado de tiempo. Nada, darte las gracias por haber estado hoy con nosotros. La verdad que a mí me ha encantado y por las opiniones que tenemos en el chat también a todo el mundo. Y bueno, como has dicho, esto es un campo que podemos abordar, así que esperemos que la próxima vez podamos hacer una segunda sesión en presencial aquí desde nuestro espacio en La Lonja, en Huelva. Estás invitado, aquí tienes tu casa para venir cuando quieras. Podemos quedar si quieres y hacemos otra sesión. Todo lo que sea ir a Huelva, si puede ser cerca del verano, para poder estar un poquito en la playa y un poquito de jamón, yo ya no me tenéis que convencer más. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias a vosotros, Rocío. Un abrazo. Hasta ahora.